Un saludo para todos y todas, mi nombre es Miguel Moyano, actualmente estudiante de Administración Pública Territorial de la Escuela Superior de Administración Pública de SAP. El día de hoy, en un contexto académico, nos encontramos con el señor Jairo Caballero. Bienvenido, señor Jairo. Muy amable, gracias Miguel por su invitación y qué rico saber que todavía hay en la academia personas que se preocupan por establecer identidad en el pasado para hacer un futuro muy cercano a la realidad que viven ustedes los jóvenes. Vamos a transportarnos hasta los años 50. Nos vamos a ir a la década de 1950 aproximadamente, luego del Bogotazo, un evento que tuvo un impacto importante en nuestro país, nos dice la historia. Cuéntenos un poco de su experiencia, qué ocurría por acá en el Meta luego de este suceso. A ver, la historia o la narrativa que voy a compartir con ustedes nace primero de decirles, en ese momento este servidor de ustedes tendría 3 años de edad, pero había militancia dentro de los factores que llevaron a ese bogotazo de mi familia, unos por el lado conservador, como era mi señor padre Juan B. Caballero, y mi abuelo materno, que era liberal en ese entonces, Rodolfo Esquivel. Entonces, ellos, cada uno de ellos, con los años, empezaron a vivir sus experiencias dentro de sus partidos, de la forma como se desarrolló en el país, pero vamos a hablar cómo se desarrolló en el Meta con estos dos personajes que quiero que conozcan ustedes desde mis vivencias y compartirles lo que sucedió en el Meta, Partido Liberal versus Partido Conservador, o Collarejos versus Godos, o Cachiporros versus, como se llamaran en ese entonces, los pájaros que les decían. Y se desarrollan unos aspectos de la vida del ese entonces habitante o morador de los llanos del Meta, que van de la mano con la primer violencia que conllevó con tantas muertes, que eran hermanas de una situación política. Sí, si bien es cierto, señor Jairo, esta fue la explosión de la violencia que empezó a vivir nuestro país por aquella época. Pero cuéntenos entonces desde su perspectiva, ¿cuáles creen que fueron esas causas y las consecuencias que tuvo todo este movimiento político para alcanzar tanta magnitud como generar una ola de violencia en todo el país? Bueno, lo que percibí siempre, y lo sigo percibiendo y lo digo hoy, es que las causas que generaron que una población, como hablo de los llanos orientales, el Meta, Casanare y Bichada, tuviesen una formación militar de un grupo de llaneros que se armaron y cual centauros avanzaron con sus ejércitos por todas las llanuras atacando un enemigo común que era en ese entonces el uniforme de la policía, que hacía relación o señalaba a un gobierno que entendían ellos que era el que estaba tiranizando a la sociedad o a la comunidad llanera en estos 3 antiguos intendencias, hoy departamentos. ¿Cree que de pronto el gobierno influyó en estas decisiones, en estos movimientos? Hombre, yo más que pensar que en el gobierno, creo que los dos partidos políticos son los responsables de eso. Uno porque tenía el mando y el otro porque se acostumbró a que lo mandaran, entre comillas, y compartían, como está sucediendo hoy, es la misma cuestión, sino que ahora ya no nos llaman ni liberales ni conservadores, sino ahora disfrazan de izquierda o derecha, pero son los mismos causales para que haya desmotivación de una comunidad o una sociedad y se transite muy por la orilla ya de la violencia actualmente a este país. Ya cualquier cosa que sucede se va con violencia y se responde. Ya no hay academia ni hay dentro del Senado, la Cámara o las asambleas o consejos voces que realicen una constante de desaprobación a lo que está sucediendo desde el gobierno en complicidad con los partidos políticos. Don Jaime, muchísimas gracias por contarnos tan excelentes experiencias. De verdad que la tradición oral es lo que parte de este ejercicio que nos lleva a conocer un poco de nuestra historia, de nuestro pasado. Eh,
parte de lo que ocurrió con el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán desencadenó violencia, pero también nacieron las guerrillas. ¿Cómo fue ese surgimiento, ese nacimiento de esos movimientos? Mire, la posición de Jorge Eliezer Gaitán era la de ese colombiano que, sin dejar de ser liberal, entendía al pueblo conservador que estaba sometido por el gobierno del momento, porque es que el gobierno del momento ya estaba compartido en arriba en las élites que llamamos hoy por hoy, pero entonces se llamaban los jefes políticos. Entonces esos jefes políticos comunicaban diariamente en el desayuno o en el almuerzo o en el té de las tardes en Bogotá qué eran las incidencias o las dolencias que tenía el pueblo, y al pueblo se lo marginaban de las soluciones, pero les alimentaban los odios, y esos odios se alimentan dentro de cada partido. Entonces en varios departamentos nacen o emergen los bandoleros. Los bandoleros eran aquellos que no tenían la berraquera, si se me acepta la expresión, de darle cara con un grupo armado al ejército o a la policía del gobierno de ese momento. Y nace la guerrilla, que esa sí tuvo siempre el carácter de guerrilla, que defendía a la población porque se enfrentaba a la luz del día contra las Fuerzas Armadas del gobierno de ese entonces. Y así nacen las guerrillas del llano, que fueron las más conocidas que se haya tenido en cuenta después de los actos heroicos libertarios que le dieron a nuestra patria la libertad, con los efectos que hubo de la guerra del Pantano de Vargas, etcétera, etcétera. Aquí nacen las guerrillas del llano como una respuesta a la negativa de un gobierno para entender y dar las soluciones a la problemática de los llanos de Colombia. Las guerrillas del llano tuvieron dos actores principales, que fueron Guadalupe Salcedo y Dumar Aljuri. Ellos se dividieron los llanos de Colombia, uno del Meta hacia el occidente, es decir, Meta, Guaviare, todo ese sector de la parte alta de Caquetá y del Bichada, la parte Meta, Bichada, Puerto Carreño, para acá, todo eso lo manejaron Dumar Aljuri. Y Guadalupe Salcedo manejó Río Meta hacia el oriente, Casanare, Arauca y la parte que le correspondía al Bichada, y la parte suroriental de Boyacá y de los llanos que se pueden llamar llanos de Cundinamarca, a Paratebueno y a Medina. Todo ese sector lo manejó y lo tuvo como jefe a Guadalupe Salcedo. Y en la parte del interior del país, los bandoleros tuvieron efectos nocivos y no tuvieron respaldo de la comunidad, porque se convirtieron en asesinos, como Álvaro Parra, un poco de tipos que fueron asesinos y utilizaban, tratando de ver un partido político, pero no tenían la identidad de defender un pueblo, sino mantener un capital político a través del asesinato. Sangre Negra, uy, horrible. Efraín González, horrible. Habían unos tipos que fueron muy señalados como homicidas, bandoleros. Los Pájaros, horrible. Fueron cosas que afortunadamente se superaron, y con la presencia del gobierno, una vez se da la paz de esta patria. Muy interesante, don Jairo. Claramente pues vemos que esta guerra pues era incesante, ¿no? Pero luego viene algo que fue un intento de aplacar esa situación, y surge el Frente Nacional. Bueno, es que el Frente Nacional nace como una postura de dos partidos antagonistas en esa pelea, pero amigos, cómplices dentro de la repartija que había del presupuesto. Vuelvo y reitero, igual que hoy. Entonces, ¿qué sucede? Que vieron ellos que se estaban matando inmisericordiamente, colombianos versus colombianos, pero unos eran del Partido Conservador y otros del Partido Liberal. Entonces, ellos allá arriba, tomando de eso que estamos tomando los dos, tinto, se pusieron a tomar un tinto. ¿Y cómo vamos a acabar la violencia? Entonces, el Partido Conservador dice: ustedes tienen hordas
de guerrilleros como en los llanos del Meta, que están matando a la policía, están matando a los conservadores, están matando. Y el Partido Liberal que estaba contra el poder, le dije, sí, pero ustedes a través de la policía, a través del poder que tienen económico, están dejando a un lado en la inversión al pueblo y el pueblo está peleando por eso. ¿Qué hacemos? Entonces se ponen de acuerdo, hagamos un frente nacional, creamos una forma y llamemos la Frente Nacional donde tantos años gobiernan usted y tantos años gobernamos nosotros. Y se pusieron de acuerdo, 4 años manda el Partido Conservador, 4 años el Partido Liberal, y así nace el Frente Nacional de ese entonces. Quisiera preguntarle qué importancia y qué aspectos tenían los partidos políticos para la gente del común, para la gente de a pie. A ver, ahí los aspectos son bastante, o fueron bastante claros y obvios en el hoy. En el ayer se identificaban por pasiones entre ellos mismos. Por lo menos, aspectos que generaban el por qué el Partido Conservador era godo, lo llamaban godo, porque era de iglesia, era de capellanía, era de coloniaje. Y el Partido Liberal era de disentir, de rechazar el poder del otro, que era más o menos conocido como el ideario de la ideología del Partido Liberal. Tomaba ese aspecto más de izquierda, si se puede llamar hoy por hoy, porque era diferente al de la derecha, el Partido Conservador, que también era por ideología. Por eso hoy en Colombia solamente hay 3 partidos que tienen ideología, los otros son por estatutos. Y la ideología era la que llevaba esos apasionamientos a esos anteriores o antiguos habitantes de esas clases políticas o generaciones políticas que tenían en la obligación casi maternal o patriarcal que el papá liberal, hijos liberales, papá conservador, hijos conservadores. Y en esto el Partido Conservador, que tenía una más alta relevancia porque era el que apoyaba desde los púlpitos y las iglesias a través de sus campanas, llamaban a misa y a los conservadores a misa. Por eso decían que los últimos que entraban a las iglesias eran los liberales, porque también eran temerosos de Dios. Y lo siguen siendo, pero ya sin esa diferencia tan grande que había, que se pensaba que solamente entraban al cielo los conservadores. Es decir, todos mis ancestros están en el cielo. ¡Ay, qué dicha! O sea, que hablando un poco del acercamiento que tienen las personas a los partidos políticos, bueno, ¿cuáles fueron esos mecanismos que utilizaban los ciudadanos de aquel entonces para acercarse al Estado? Mire, antiguamente la hegemonía era a través de las iglesias y el confesionario. Luego el Partido Liberal empieza a crear dentro de la provincia estados pequeños. Hoy se conocen como directorios. Entonces, esos directorios municipales, intendenciales o departamentales eran los que llevaban la vocería hacia el gobierno nacional o central. Esos eran los medios de comunicación políticamente hablando. Bueno, don Jairo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por contarnos sus vivencias, por hacer de esa tradición oral algo bastante académico. Y bueno, me queda más que agradecer por la oportunidad, don Jairo. No, vivencias, gracias. Algunas sí las alcancé ya a vivir con la de los 12, 14 años en adelante, pero son la tradición oral de mi abuelo materno, liberal, de guerrillero, de Guadalupe Salcedo, y mi padre materno, conservador, presidente de un directorio conservador en el Meta, militante, diputado. Pero mire que las cosas se dan y quiero, si me dan el espacio, una anécdota que hay de ese entonces. Claro, señor, por supuesto. El presidente del directorio liberal del Meta era un abogado Alirio Sogamoso. Y él se pone en contacto con Guadalupe Salcedo y le dice: comandante, ¿cómo es posible que la hija de su amigo y su compañero de guerrilla, que esté novia de un godo? Entonces, ese señor llamado Rodolfo Esquelio, ¿cómo así? Voy a averiguarme, señor presidente, y le averiguo. Entonces Guadalupe Salcedo habla con el señor Rodolfo Esquelio y le dice: oiga, don Rodolfo, venga,
Sí, cuénteme, comandante, que usted está, su hija Leonor está de novia de un conservador, de un godo. ¿No? Yo hace rato no había hecho, pero voy a averiguar. El que se iba a meter, no se metía en esas vainas. Mi abuelo era un hombre muy abierto, de mente muy abierta para esas pendejadas, de negarle a la hija o prohibirle a la hija pendejadas de esas. Y pues le preguntaría, le digo, sí, me molesta, de pronto le digo. Entonces ya por último lo llaman y el viejo le dijo, el viejo Rodolfo le dijo a Guadalupe Sancho cuando le dijo, bueno Rodolfo, vamos a hacer una cosa, vamos a darle solución a esto. Ya me dicen que se va a casar su hija con el godo ese con el caballero. ¿Qué vamos a hacer? Le digo, haga lo que estoy pensando yo, comandante. Le digo, ¿qué está pensando? Le digo, que si mis nietos no salen liberales, por lo menos van a ser caballeros. Excelente, excelente conclusión, muy bien, y muy buena la posición de su señor abuelo, don Jairo. Correcto. Excelente, porque pues mientras que por allá, tal vez en el centro del país, se aterrorizaban de lo que estaba sucediendo, su señor abuelo lo tomó muy sanamente. Entonces, muchísimas gracias No, no. por compartirnos ese espacio, don Jairo. A usted gracias y a la facultad, bendiciones.